Estás escuchando la radio de la Escuela Superior de Administración Pública, Radio ESAP. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de La ESAP le cuenta. Hoy les contamos que en la Territorial Norte de Santander, el grupo Fractal Territorial llevará a cabo un conversatorio para conocer los avances de los procesos de investigación que se desarrollan allí, pero también para grabar un nuevo episodio de Desconectados 4.0, este programa del Laboratorio de Innovación en Administración Pública de la ESAP, y justamente para conversar sobre este tema, sobre este conversatorio, tengo a esta hora el gusto de saludar a los integrantes del grupo Fractal Territorial, a los profesores Gerson Ortega Bonfante, a la profesora Alix Zulay Hurtado Soto y al profesor Mario de Jesús Zambrano Miranda, quienes se conectan desde la Territorial Norte de Santander. Profesores, bienvenido. Profesor Gerson, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, Nicolás, a toda la audiencia amabilísima de Radio ESAP. Un abrazo, como siempre, desde el corazón, desde Norte de Santander, Arauca. Estamos aquí conectados con el grupo de investigación. Gracias por este maravilloso evento y por la cordial invitación. Pues muchas gracias a ustedes por contarnos sobre este evento y también sobre esta investigación. Y por eso, antes de entrar en detalles, también quisiera saludar a la profesora Alix Zulay Hurtado. Profesora Alix, bienvenida. Muy amable, Nicolás, muy agradecida por este espacio, gracias a la audiencia, y creo que este va a ser un espacio muy valioso para conocer estos temas de innovación y gobernanza en nuestro territorio. Muy agradecida, Nicolás. Así es, y también está con nosotros el profesor Mario de Jesús Zambrano Miranda. Profesor Mario, bienvenido. Gracias, Nicolás, y a todos los que nos escuchan, y sí, aprovechar este espacio para visibilizar lo que viene haciendo la escuela, específicamente en investigación y su incidencia en los territorios, que es fundamental, especialmente desde la perspectiva de la gestión pública. Como lo decía al principio, ustedes este 21 de noviembre, este jueves, tienen una invitación muy importante para la comunidad esapista allí en Norte de Santander, pero pues también para todo el país, y es a participar de este conversatorio para conocer un poco más de cerca la investigación que están desarrollando sobre gobernanza e innovación en el territorio. Y por eso quisiera iniciar preguntándoles sobre este evento, de qué se tratará y en qué momento, a qué hora se va a desarrollar. Bueno, el evento es un podcast que vamos a desarrollar. Saldrá a través de, como siempre, nuestra casa matriz, que es ESAP Radio y Radio ESAP, y también lo transmitiremos a través de Azonap Radio a las emisoras comunitarias. Es este próximo jueves, ya está aquí a unos 2 días, jueves 21 de noviembre a las 6:30 de la tarde, en el canal de YouTube Desconectados 4.0. Este podcast, estilo entrevista a los profesores Mario Zambrano y Alix de Zulay Hurtado Soto, tendrá como eje principal el nombre de Innovación Frugal y la Gobernanza en Colombia. Este ejercicio específico está desarrollado para, para complementar la investigación que se está desarrollando en el Catatumbo, una investigación de gobernanza e innovación en los municipios PEDET del Catatumbo, que tiene como propósito desarrollar pues este evento significativo como apropiación social del conocimiento en el marco de nuestro proyecto de investigación del 2024 hasta el 2025. Específicamente, esa es la cordial invitación para toda la audiencia de Radio ESAP, Nicolás. Bueno, pues estaremos aquí en Radio ESAP atentos a este nuevo episodio de Desconectados 4.0, y una oportunidad para los asistentes allí de la Territorial poder conocer la investigación, pero también poder participar de la grabación de un nuevo episodio. Así que será una experiencia también única. Y hablemos entonces de esta investigación que ustedes están adelantando y de la que nos van a hablar allí en el Catatumbo, que está relacionada con innovación pública y gobernanza territorial. Profesora Alix, ¿qué nos puede contar del objetivo de esta investigación?
Sí, Nicolás, partiendo de la innovación, ¿no? Ya que la innovación pues no nace por sí sola, la búsqueda es crear todos esos factores habilitantes, ¿no? Generar esas condiciones que en estos territorios del Catatumbo se logre incentivar a la ciudadanía, a las mismas entidades públicas, a los mismos servidores públicos que empiecen a hablar de innovación, a mirar cuáles son esas herramientas que están usando, cuáles son esas herramientas nuevas que se requieren. ¿Para qué? Para poder explorar todas esas nuevas soluciones a todas estas problemáticas, retos y desafíos colectivos que se presentan en estos territorios. Y lo más interesante para todos es que con base en estos territorios visualizar y mostrar esa riqueza innovadora, no solo en temas tecnológicos, sino también en temas de innovación cultural, de innovación social, hasta innovación verde en temas ambientales, y pues poder generar ese desarrollo sostenible que tanto requiere estos territorios tan resilientes, Nicolás. En ese sentido, profesores, y quisiera preguntarle específicamente al profesor Mario de Jesús, ¿cuáles son esos desafíos que territorios como el Catatumbo enfrentan al momento de implementar modelos e iniciativas de innovación? ¿Cuál es la situación y la realidad en los territorios actualmente a la hora de implementar proyectos e iniciativas de innovación? Una pregunta muy pertinente, sobre todo porque los territorios en los cuales tenemos como objeto de estudio, que son los municipios, 3 municipios específicamente de la zona PEDET, Tibú, Convención, Sardinata, hay varios desafíos. En materia social, unas brechas sociales bastante fuertes, específicamente asociadas a los temas de pobreza. Los índices de pobreza multidimensional, por ejemplo, para los municipios PEDET, han venido mejorando del año anterior hacia acá, en el informe que presentó hace poco el DANE, pero sigue teniendo retos importantes específicamente en temas que tienen que ver con el capital humano, ¿sí? Por un lado, pero también las brechas entre lo rural y lo urbano, que es un tema que es bastante fuerte específicamente en los territorios que, digamos, se encuentra en nuestro municipio objeto de estudio. La segunda tiene que ver con los temas de seguridad. Uno de los problemas que ha presentado el territorio, específicamente en nuestros municipios, es que hay una deficiencia en la implementación de los acuerdos. Y en el momento de salir las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, del territorio, hay otros actores que también tienen incidencia, sean grupos neoparamilitares, por ejemplo, el ELN, los Pelusos, también hay cárteles, por ejemplo, en este caso, mexicanos, y unos problemas asociados a los cultivos de coca con implicancias sociales bastante profundas en el territorio. Ahí tenemos un segundo desafío porque en última mide el calibre de la capacidad institucional, y en este caso del Estado, para poder responder a esos problemas, lo cual implica pensar el territorio de manera distinta y pensar el desarrollo del territorio de manera diferente. ¿Por qué? Porque hay visiones en ese territorio que suelen algunas veces complementarse, otras veces entrar en discrepancias. Por ejemplo, la visión de las comunidades indígenas que habitan el territorio. Digamos, por otra parte también tenemos los monocultivos de palma y por otra las organizaciones campesinas que tienen visiones diferentes del territorio, y la administración pública debe ser capaz no solamente de gestionar, sino de coordinar y actuar frente a esa perspectiva y otros actores como de cooperación internacional, estar en zona de frontera. Es importante pensarse el concepto de gobernanza territorial y sobre todo el concepto de innovación frente a las limitaciones posiblemente de recursos y la capacidad institucional que tienen en este caso estos municipios. Creemos entonces en ese sentido que es pertinente nuestra investigación porque intenta dar respuesta a esos retos que hacen parte de la pregunta que me haces. Profesor, y a propósito de estos retos, por ejemplo, de recursos, ¿qué oportunidades en innovación ustedes han podido ver o creen que se podían desarrollar en estos territorios, teniendo en cuenta estos retos que ustedes nos mencionan, como la seguridad, como las brechas entre lo rural y lo urbano y el capital humano? Teniendo en cuenta estas realidades del Catatumbo, ¿qué oportunidades tienen allí la administración pública para desarrollar iniciativas de gobernanza territorial e innovación? Profesor Gerson, si quiere respondernos. Bueno, mire, realmente el concepto principal de esta investigación está enfocado a poder develar cuáles en realidad son los avances en innovación y si estos avances en innovación pública están logrando permear la gobernanza en esos territorios. Y tiene unas características bastante específicas, porque el territorio, como lo han dicho el profesor Mario y la profesora Alice,
pues tiene demasiados retos. Y estos retos, pues, pueden empezar a resolverse a través, desde nuestra perspectiva, con el lente de la innovación. La innovación para nosotros es una perspectiva que puede empezar a permear este territorio, porque definitivamente se basa en conceptos que son, que están muy, muy de la mano de lo que normalmente se desarrolla de forma natural en el territorio. Y por eso el concepto de innovación frugal es muy relevante, porque el podcast intenta empezar a develar por qué la innovación frugal se desarrolla en estos territorios de manera tan natural. Y innovación frugal, desde el punto de vista simple, podríamos describirlo como la creación de soluciones económicas, simples, efectivas, usando recursos limitados. Y si alguna de estas palabras les parece comunes o les parece muy cotidianas, pues es que sencillamente las usamos en todos los territorios de Colombia. Los recursos a nivel de nuestro país normalmente son limitados. La economía en nuestro país, evidentemente, pues está sujeta a este tipo de recursos, de transferencias, y encontramos ahí que la gran mayoría de municipios tienen recursos corrientes o recursos propios bastante limitados. Las soluciones a veces pueden ser más simples porque vienen desde el territorio, resolviéndose de forma ascendente y no desde las grandes ciudades hacia los territorios. Y de manera efectiva, porque lo que intentan es solucionar de forma efectiva alguna problemática que sucede en estos territorios. Entonces, la innovación frugal, vista desde este punto, desde una solución simple, económica, efectiva, usando recursos limitados, pues se adapta fácilmente a estos territorios, y lo que creemos es que estas adaptaciones simples pueden generar en los territorios una mejor gobernanza, y desde de una manera más accesible y sostenible pueden desarrollarse en el tiempo. Básicamente, este es como el gran mensaje de esta investigación. Nosotros tenemos varias hipótesis. Una de esas hipótesis es eso, que la innovación frugal puede ayudar a resolver problemas de gobernanza, pero hay hipótesis también un poco encontradas, en la medida en que puede ser que la innovación definitivamente no esté ejerciendo la fuerza necesaria para que los gobernantes, por ejemplo, tomen decisiones basadas en datos, o decisiones basadas en la solución de problemas, sino que las soluciones o las decisiones en este tipo de gobernanza, porque hay que entender también un poco el concepto de gobernanza, y ahora el profesor un poco Alice y la profesora Mario lo explicarán un poco con más profundidad, desarrollarán una conexión con las comunidades, y para que sea sostenible, pues debe ser realmente reconocido por todos y ajustado por todos en el territorio. Básicamente eso es lo que estamos tratando de implementar en este ejercicio de investigación, y que se verá reflejado en una primera parte en el podcast, Nicolás. Entiendo, y sabemos que en el podcast vamos a poder escuchar y entender mucho más de estos conceptos y esta investigación allí en el Catatumbo, pero quisiera aprovechar este espacio para que nos puedan adelantar un poco a propósito de este concepto de innovación frugal, profesor Gerson, que, como usted lo dice, hace relación a estas soluciones simples usando recursos limitados. Quisiera que de pronto nos contaran algún ejemplo que ustedes hayan podido ver allí en el Catatumbo de cómo se están, digamos que, haciendo cosas innovadoras desde lo simple, como usted nos dice. Profesor Gerson. Sí, evidentemente en el Catatumbo hay, digamos, una infinidad de ejemplos de estos. Uno de ellos es, por ejemplo, el tema de la restitución de tierras, o la organización de las tierras, la división de las tierras entre población y comunidad indígena y campesina. Evidentemente, la comunidad campesina y la población indígena, pues ancestralmente han estado en el territorio. La pregunta ahí es cuál de las dos es más antigua, para que puedan realmente ser los dueños del territorio, o estar sosteniéndose ambos en el territorio. Y a través de la innovación frugal, pues se llegó a la gran conclusión de que estas dos comunidades, tanto indígenas como campesinos,
pues evidentemente pueden trabajar en el territorio de forma mancomunada y ellos en el territorio pueden ejercer, digamos, pueden entenderse desde lo ancestral y resolvieron sus problemas a través de unas mesas de diálogo simple entre los indígenas y campesinos y se llegaron a algunos acuerdos que evidentemente no pasaron por el enroque nacional, no pasaron por la estructura nacional, sino que desde lo cotidiano, lo simple, lo audaz en la gobernanza, se pudieron establecer algunos límites en los cuales algunos territorios eran evidentemente ancestrales indígenas y otros en donde los campesinos podían cultivar su territorio. Esto es un ejemplo muy sencillo de muchos que pasan en el Catatumbo y me imagino que pasarán en muchas más regiones del país, de cómo pueden, a través de la resiliencia, a través de las soluciones dialogadas y simples, a través de soluciones efectivas con recursos limitados, porque lo resolvieron sin necesidad de recursos, sin reuniones, sin tener grandes apuestas a esperar soluciones externas, sino que desde el interior del Catatumbo se resolvieron estas dinámicas y hoy, pues, digamos, las comunidades indígenas y campesinas están conviviendo en el mismo territorio y se están gestionando incluso la delimitación de las reservas campesinas y la delimitación del territorio en algunas partes del Catatumbo. Encontramos que ya hay posibilidades de empezar a generar proyectos productivos que pueden ser beneficiosos para las comunidades campesinas y respetando la idiosincrasia y la dignidad de la población indígena que por años y ancestralmente han existido en este territorio. Esto es un ejemplo muy simple, Nicolás, es para toda su audiencia, pero es un ejemplo del real. Y es un ejemplo muy importante porque a veces creemos que estos procesos de innovación siempre están intermediados por, digamos que herramientas tecnológicas o algo similar, pero hemos aprendido de la mano de expertos como ustedes, de Desconectados 4.0 y el Laboratorio de Innovación, que pues la innovación va mucho más allá de eso. Y en ese sentido, ustedes nos decían que estas soluciones, estos casos de innovación frugal pues pueden ayudar a resolver problemas de gobernanza, y por eso quisiera preguntarle al profesor Mario de Jesús qué problemas de gobernanza hay allí en el Catatumbo que nos pueda ilustrar. Ya el profesor Gerson nos hablaba un poco, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con la restitución de tierras, pero además de este caso, ¿qué otros problemas o situaciones de gobernanza ustedes han podido allí identificar en el Catatumbo? Bueno, ahí hay un laboratorio bastante importante frente al tema de la gobernanza. La gobernanza, digamos, lo vemos desde la perspectiva como un reto. Voy a citarnos a recordar la propuesta de investigación de Eleanor Ostrom, que es la primer premio Nobel de Economía mujer, y ella plantea, frente al tema de la tragedia de los comunes, uno puede utilizar no tanto el concepto de tragedia de los comunes, pero sí la capacidad que las comunidades tienen para poder solucionar sus problemas. Y aquí encontramos como dos vías frente a eso. Por un lado tenemos la capacidad institucional desde la innovación pública, pero también la innovación social desde la capacidad que tienen en este caso las comunidades para poder resolver los problemas. Hay un corregimiento de Tibú, por ejemplo, que tiene la capacidad, ha sido afectado por todos los grupos al margen de la ley, pero la capacidad de la organización comunitaria que ellos tienen, se llama Pacheli, se llama el corregimiento, de establecer un manual de convivencia que deben respetar, ojo, no solamente la fuerza pública, los grupos al margen de la ley, ¿sí? Y hay un sistema de alertas cuando ocurren cosas que la comunidad considera que violenta esas reglas de juego que ellos han establecido dentro de la comunidad. Y es un ejemplo muy claro de cómo un modelo, entre comillas, no llamaríamos de gobernanza, pero sí como un proceso, porque la gobernanza tiene como dos elementos. Es un proceso y también es una estructura. Y podemos hablar en este caso de un proceso que se va estructurando entre distintos actores a partir de redes y se establecen de alguna forma unas relaciones también de poder que permiten que todos de alguna forma interactúen dentro del territorio en torno a propósitos que pueden ser comunes, en este caso muy difíciles, pero que la comunidad se apropia y se hace protagonista en este caso precisamente para establecer unas condiciones de seguridad y de reglas de juego que deben respetar todos los actores. Y hay un reconocimiento de actores que son tanto legales como ilegales, ¿sí? Y de reglas de juego que son reglas de juego formales, unas normas escritas, pero también reglas de juego informales
que están de alguna forma adheridas a los elementos de carácter cultural, idiosincrático e histórico. Y ese caso de Pacheli es un caso muy importante y me parece además muy ejemplar de cómo la comunidad establece esas reglas de juego y cómo hay unos actores que hacen parte de esas reglas de juego y las respetan, ¿sí? Podríamos hablar en este caso como un proceso de construcción de gobernanza. Hay otras apuestas importantes en el tema de gobernanza que se viene haciendo desde cooperación internacional. En un primer momento, cuando se da todo el tema de atención a las víctimas del conflicto armado, y un segundo momento con todo el tema de la migración venezolana. No hay que olvidar que nuestro departamento y nuestros municipios están cerca de la frontera con Venezuela y el tema migratorio también se convirtió en un tema importante, no solamente humanitario, sino en una perspectiva del desarrollo, y más de 30 o 40 agencias de cooperación se organizaron articulándose con la administración municipal y con las comunidades para generar procesos de desarrollo, tanto en los temas de gobernabilidad como en los temas de gobernanza, porque hay unos temas de desarrollo económico o como le llama la cooperación internacional, medios de vida. Ahí tenemos otro ejemplo que es muy importante, criticable también desde toda perspectiva, porque pues hasta cierto punto la dependencia de la cooperación internacional se convierte en un problema, pero también el reconocimiento y el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades y de la administración municipal en medio de un contexto adverso donde la violencia todavía prevalece, las acciones armadas y una porosidad de la frontera y unos problemas que llama Fernán González de legitimidad diferenciada, que tiene que ver específicamente con las capacidades estatales en todo el sentido para poder materializar ese Estado de Derecho cuando las reglas de juego no son tan claras y el Estado tampoco es tan fuerte. Entonces creo que ahí tenemos unos ejemplos de cómo la gobernanza se puede entender desde la perspectiva del proceso, construcción permanente, pero también de la perspectiva de la estructura un poco más refinada en el caso de lo que ha hecho cooperación internacional, específicamente en materia, por ejemplo, de migración y su incidencia en estos municipios PD. Pues muy importante entonces ver cómo la innovación pública está impactando los territorios y puede mejorar la gobernanza territorial allí específicamente en el Catatumbo. Y quisiera preguntarle un poco a la profesora Alix sobre este proceso de investigación. ¿Hace cuánto ustedes están llevando a cabo esta investigación y qué viene para los próximos meses, para las próximas etapas de esta investigación? Sí, realmente nosotros ganamos parte del concurso del proceso de investigación que tiene la SAP, Nicolás, y la audiencia. En septiembre pues ya se hizo la formalización bajo la resolución como aprobada la investigación, ¿sí? Y pues obviamente estamos dentro de ese proceso investigativo, de ese plan operativo, de hacer las visitas a los municipios, de conocer estas realidades. Esta investigación va obviamente para todo el año vigencia 2025 y la idea es seguir yendo a esos territorios, realmente conocer de primera mano con las entidades públicas, con los funcionarios, con la misma comunidad, cuáles son esas mejoras, esas realidades, cuál va a ser esas estrategias y esas acciones a seguir por parte de nuestra investigación, de esta investigación aplicada, para ir más allá de esos conceptos básicos que conocemos de innovación, de esos conceptos de gobernanza que ya los conocemos, y realmente resaltar esa riqueza que tiene todo el territorio de Catatumbo y seguir logrando pues ese crecimiento y ese desarrollo que tanto requiere esta población. Pues muchas gracias, profesora Alix, por contarnos y pues estaremos muy atentos de este nuevo episodio de Desconectados 4.0 en donde vamos a conocer muchos más detalles. Profesor Gerson, muchas gracias y por favor recordemos a la audiencia cuándo podemos escuchar este nuevo episodio de Desconectados 4.0. Como siempre, a usted, Nicolás, y a toda Radio SAT, muchas gracias por este maravilloso espacio. Recuerden que el podcast se transmitirá en vivo el próximo jueves 21 de noviembre a las 6:30 de la tarde en nuestro canal Desconectados 4.0 en YouTube. A través de Radio SAT también lo tenemos el próximo jueves a las 5 de la tarde en retransmisión.
y estará también en vivo para las emisoras comunitarias y para todas las emisoras locales en Azonap Radio, que siempre en tu corazón nos acompaña. El próximo jueves también, 21 a las 6:30 de la tarde, Nicolás. Este es un evento, como siempre, realizado con mucho amor y como siempre con toda la mejor energía para que salga esto como siempre lo queremos, con toda la mejor disposición y alegría para toda la audiencia de Radio SAP y a toda la audiencia que siempre nos sigue en Desconectados 4.0. Y sin duda también una modalidad muy innovadora, un conversatorio en formato podcast, pues será entonces esta oportunidad para aprender y escuchar mucho más de estos procesos de innovación. Muchas gracias, profesor Gerson Santiago Ortega Bonfante, a la profesora Alex Zulay Hurtado Soto y al profesor Mario de Jesús Zambrano Miranda, profesores de la Territorial Norte de Santander e integrantes del grupo Fractal Territorial. Muchas gracias por estar aquí en Radio SAP y en la SAP Le Cuenta. Gracias por la invitación. Muchas gracias, un bonito día. Los esperamos el jueves. Bendiciones. Así es, pues muchas gracias, también feliz día para ustedes allí en Norte de Santander. Les recordamos que esto es la SAP Le Cuenta, nos pueden escuchar de lunes a jueves a las 3:30 de la tarde para conocer un poco más de los avances, actividades y noticias de la Escuela Superior de Administración Pública. Hoy estuvimos conversando con el grupo Fractal de la Territorial Norte de Santander, así que la invitación está hecha para estar conectados con este conversatorio en formato podcast y también con el programa Desconectados 4.0, que lo pueden escuchar aquí también en Radio SAP. Feliz día. Estás escuchando la radio de la Escuela Superior de Administración Pública, Radio SAP.